Encuentro TV. Comunicación alternativa. ¿Qué quedó de esto, no? Del tejido social, ¿cómo quedó? Y sobre todo, bueno, la imagen del gobierno, la imagen del país. Primero, agradecerles infinitamente por la oportunidad. Yo tengo una posición muy crítica respecto a la labor de la prensa ecuatoriana en general. En estos últimos acontecimientos lamentables, por cierto, en los que todos perdimos, en los que se perdieron más de una decena de vidas, hay 1000 heridos, hay más de 1000 presos. Creo que todos nos quitamos las caretas, ¿no? Todos nos quitamos las caretas. El que era racista, el que era xenófobo se demostró como tal, por más que ahora trate de ponerle allí un vestido de novia a la imagen de la muerte, se queda como un racista. Racista y punto, ¿ok? El discurso de Jaime Nebot fue bastante patético y creo que esto creo que es uno de los grandes damnificados de esta jornada de protestas, al igual que Guillermo Lasso. Creo que la derecha más recalcitrante en este país se terminó mostrando tal como es. Y luego nosotros seguimos algunas coordenadas bastante estúpidas, ¿ok? Los sudamericanos, mira tú, el mundo crece en 6.4% económicamente hablando, el mundo. Sí. Asia, perdón, en 3.2%. Asia crece en un 6.4%, África en un 3.2% y nosotros 0.6%. Una cosa increíble. Ahora, en medio de todo esto, el 97% de los recursos económicos, de ese 0.6%, se quedan en un 3% de la población. Esto es increíble. Entonces, cuando te dicen, no, lo que pasa es que detrás de las protestas está Correa, las Tortugas Ninja, los Thundercats, los venezolanos y un montón de fantasmas más, la gente ya no se termina creyendo ese cuento. Luego, los medios de comunicación en el Ecuador, en el año 2014, me veían a mí prácticamente como un héroe. ¿Por qué? Porque yo estaba denunciando a un tipo que había violado a una niña de apenas 8 años y la había embarazado, y era el padre del vicepresidente de la República. En ese momento tenían problemas con Correa, y entonces yo era un dios prácticamente. Fui a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me recibieron en una plenaria, y hablé sobre la importancia de la libertad de expresión. La importancia de la libertad de expresión hoy con Moreno, ayer con Fabres Cordero, siempre es un pilar de la democracia. Pero ahora periodistas como Martín Payares, periodistas como Cristian Zurita, terminan diciendo, no, hay que callar a Pedro Granja, Pedro Granja es golpista. ¿Por qué? Porque estoy diciendo no pueden matar a los indígenas. Por eso, digo, no, más bien lo que deberían estar presos son ustedes, que vienen aupando un genocidio y un montón de gente más. Hay algo importante que me parece que hay que entender acá. Mira, ¿te acuerdas tú cuando éramos niños y jugábamos el famoso juego de la silla en las matinés? Entonces ponían 4 sillas y ponían a 10 niños a dar vueltas, ¿ok? Era un juego macabro, un juego siniestro, en el que tú te quedabas sin la silla, el otro te metía el codo, te la quitaba, te caías de culo, y al final... Llegaba un momento que era violento, al final era violento. Era violento, tú llorabas y los... Un migrante, a países tan... Nosotros ya no teníamos pan ni empleo antes de que lleguen ellos. Ellos, que más o menos en los 70 y en los 80 nos recibieron con las manos abiertas, ¿ok? Entonces, cuando empieza a generar todo ese clima de hay que crear un enemigo, ¿no es cierto? Porque el enemigo no existe. Sí. Entonces, hay que inventarse un terrorista, ¿para qué? Para poderlo matar. Y ese terrorista es el mendigo, es ahora el venezolano, es el indígena o es el que piensa diferente, el que critica el genocidio. Y entre esos enemigos estoy yo, evidentemente. Doctor, el decreto se suspende por muchas razones. Luego vamos a hablar de los fantasmas o de las teorías de conspiración que hay. Pero la historia no termina. De hecho, está empezando la historia aparentemente. ¿Qué viene? Porque se habla de que ahora van a hacer más impuestos, que van a tocarle el bolsillo de otra forma. No va a ser el combustible, pero va a ser de otra forma. Según su visión, ¿qué cree que viene? Porque todo esto pareciera una agenda que viene de afuera, que ni siquiera es puesta aquí. Vamos a decir que sí, vamos a eliminar, vamos a derogar el 883, después los vamos a meter presos a los dirigentes. Vamos a seguir repitiendo con la pauta que le damos a los medios digitales, a todos estos tipos amamantados, lacayos del poder, vamos a seguir repitiendo la historia de que hay un enemigo terrible, ¿no es cierto? Que son prácticamente los zombies de Walking Dead. Los indígenas reciben plata de afuera, vamos a decir que Maduro está metiendo plata acá, vamos a decir que están los Castro, vamos a decir un montón de tonterías para sembrar el miedo, el terror en la población. Le voy a contar todos los grupos que metieron. Mire, metieron el grupo de Puebla, Venezuela, Cuba, el Foro de San Pablo, Rafael Correa. Y bueno, básicamente esos son los 5 grupos que pudieran haber sido la fuente de esto. Sí.
Pero casualmente la ONU acaba de emitir un anuncio hace unos 5 días en Ginebra diciendo que el descontento, tanto en España como en Hong Kong, como en Ecuador, como en Chile, y se me está yendo otro, todos están originados, según la ONU, por la desigualdad social. Sí, pero, por los altos niveles de desigualdad social. Pero mira, lo que ellos querían era meter preso a un montón de gente, hacer un montón de allanamientos. Lo que hicieron con Paola Pavón es terrible, lo que han hecho con Virgilio Hernández es terrible, los están metiendo sin ninguna prueba, más que con la foto del calzón que tenía sucio en la casa. Eso, sí, perdóneme, es una barbaridad. La alcaldesa de Durán también. La alcaldesa de Durán. Entonces, mire, gente a la que yo he combatido desde el terreno de las ideas en forma muy, muy fuerte, pero no podemos utilizar el derecho penal como una metralleta para perseguir a mis enemigos, a los que me caen mal. No. Esta gente son prepotentes de toda la vida, son acostumbrados a decirte, ven acá, saco la pistola, vengan indios de mierda que los quiero matar en el Congreso, y después te dicen, ven que yo quiero pelear contigo. Cuando tú les pones hora y fecha para pelear, después dicen, no, en otro momento verás que yo soy super gallo, super hombre. A mí qué me importa que sea super gallo, super hombre, ¿no es cierto? Yo te estoy diciendo una hora y una fecha y tú estás corriendo porque eres un prepotente de mierda que cuando alguien se te para de frente, sales corriendo como una gallina. Eso es lo que, mire, el mensaje que los excluidos del sistema le están enviando a las élites económicas en América Latina es devastador, es demasiado fuerte. Ahora, vamos a seguir discutiendo con la visión de Marx. Marx ya para los 70 no valía porque no había visto, no logró ver el nacimiento del Internet, de las redes sociales y de nuevas formas de, por ejemplo, como el precariado, nuevas formas de explotación de los seres humanos. Mire, yo lo que veo es que el FMI va a tener que retroceder en Ecuador porque lo que ocurrió en Chile los terminó cogiendo con los pantalones abajo, porque lo que ha pasado en Argentina igual, porque lo que pasa en Bolivia también. En Bolivia hay un crecimiento económico bastante interesante que no lo tiene Macri en Argentina y por eso es reelegido Evo Morales. Atención, yo soy recurrente crítico del socialismo del siglo XXI. Lo que no puedo dejar de decir es que si antes era dictadura con ellos y si antes con ellos había irrespeto a la prensa, si con ellos había metida de mano a la justicia, con la derecha ha existido toda la vida. Ahora, esto es sumamente importante. Vivimos creyendo que el único conflicto es entre dos clases sociales, los de abajo y los de arriba. Y nos olvidamos de algo, de los excluidos del sistema. Que ni siquiera aparecen ni abajo ni arriba. Y a mí me da mucha risa cuando te dicen, no, es que vamos a mandar a este muchacho que tiene 18 años y que se robó un celular y que cometió solamente un delito normativo, lo vamos a enviar al Centro de Rehabilitación Social de Varones de Guayaquil. ¿Para qué? ¿Para que lo violen? ¿Para que lo empeñen? Pero mira esto importante. Rehabilitación significa volverte a habilitar. ¿Cuándo habilitaste por primera vez a un peladito al que lo haces estudiar en una escuela de tierra, sin techo, al que le quitaste el desayuno escolar con el gobierno de Moreno, al que no le das ninguna posibilidad de ir a la universidad, al que no le logras enseñar a ser albañil, a soldar, no le das ningún oficio, ninguna profesión? Es un total excluido. Cuando él protesta contra el sistema, lo hace con todo su ser, con toda su onticidad. Y eso, si no lo entienden Evo, Lazo y las élites, les va a pasar factura en los próximos meses. Sí. Yendo a ese caso, usted colocó creo que ayer fue o anteayer, en su Twitter, una pequeña encuesta que ya van más de 10.000 personas que han dado ahí respuesta en quién pudiera ser un candidato. Y está Lazo, está Álvaro Noboa, que está ganando, por cierto, la encuesta, y está Leonidas Issa, pero no aparece, por lo menos Nebot no está ahí. Bueno, usted dice nombre, ¿no? Yo en ese sentido, le quiero preguntar, estas protestas reconfiguraron el escenario electoral. El tablero, sin duda. El tablero y en la sierra aún más, porque esa frase que se dijo aquí fue allá... Lapidaria. ¿Cómo lo ves de aquí a 8 meses? Ni siquiera llegar a las elecciones. ¿Cómo estará este clima político en cuanto a las elecciones? ¿A quién ve más fuerte? ¿A quién ve más débil? En la sierra tenemos a alguien que llaman Yacu Pérez, que está tomando fuerza, aun cuando él dice que es prefecto, que no se piensa mover de allí. Pero está en las redes, nosotros hacemos análisis de redes y está moviéndose en las redes. Mira, yo soy un ignorante en el tema redes y lo confieso, no tengo ningún problema en admitir mi ignorancia en 150 millones de temas. Pienso que hay gente como tú que está muy metida en el asunto y que tiene las herramientas suficientes para tener una lectura mucho más clara. Sin embargo, a mí me parece interesante que en la encuesta que hice, primero, un tipo que no tiene medios de comunicación detrás sí, yo apenas soy un abogado y que defiende generalmente niños que son víctimas de abuso sexual. Y usa siempre el Twitter, nada más, básicamente el Twitter. Fundamentalmente Twitter. El Twitter, ¿okay? Sí. Donde se encendieron un troll center, donde este señor González que entra y sale de la presidencia de la República porque es un pendejo que solamente tiene un oficio, hacer memes. Yo hago memes y vivo en una organización privada. Yo hago
memes y tengo el carro del año. ¿Por qué? Porque recibe plata del gobierno. Y claro, y me han mandado un montón de mensajes que tienen que ver con la homofobia, con un montón de tonterías, ¿no es cierto?, que afectan evidentemente a mi familia. Pero yo no me voy a callar, yo voy a seguir manteniéndome en mi posición frente a la vida. Mire, a mí lo que me parece interesante es que en esa encuesta, Leonidas Issa tiene de 10.000 votos, 2.000, es decir, tiene el 20% de la votación. En una red social que es evidentemente burguesa, en una red social que es evidentemente conservadora. Esto nos lleva a pensar que hay una gran posibilidad de que por primera vez en el Ecuador alguien de los sectores más excluidos llegue a la segunda vuelta electoral. Y de que muchos de tus seguidores son de la costa también. Exactamente. Y él es de la sierra. De la sierra más radical, ¿no es cierto? Exactamente. Yo estoy convencido de que el movimiento indígena va a poner un candidato en segunda vuelta. Me parece que Jaime Vargas no es el candidato. Me parece que Vargas tiene... Desafortunadas las declaraciones. Desafortunado. Vargas es Correa sin PhD. Luego, lo que pasa con Moreno es súper interesante. ¿Quiénes respaldan a Moreno? Alberto Dajit, gastos reservados; Yamil Maguá, feriado bancario; Jaime Nebot, el garrote en Guayaquil. La reserva moral del Ecuador. La reserva moral del Ecuador, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta que está la mierda. Sí. Mire, en el mismo orden de ideas, ¿no? La sierra y el movimiento indígena, ¿cómo valora todo el manejo de crisis que hubo? Sabemos que deben tener alguno que otro asesor que los ayuda, pero en realidad esto que sucedió, yo soy de los que piensa personalmente que esto no está motivado por nadie. La gente se molestó porque le subieron el doble el combustible, y tiene una respuesta normal en cualquier parte del mundo. Pero ¿cómo cree que manejaron la crisis? ¿Qué valoración hacen de lo que hicieron como grupo, la CONAIE y otros grupos que estuvieron allí? Y si vio algún error, ¿cuál pudo haber sido? A ver, veamos. Primero, confiar excesivamente en las grandes antenas, en los medios de comunicación del Ecuador. No puedes confiar en gente que trabaja en el proyecto macabro de estupidización de las masas. Afortunadamente, cada vez más la gente lee menos El Universo, El Comercio, y cada vez más la gente ve Coavisa, Teleamazonas, esos noticieros para ponerse de risa. Luego, los medios digitales que son pautados por el gobierno. Mira, la Contraloría acaba de entregar fondos para hacer una obra de teatro sobre Pamela Martínez. Ya le voy a pedir yo plata al Contralor, con el mismo derecho que tienen esos periodistas, para hacer una obra de teatro sobre la historia de su sobrino, que fue capturado en Estados Unidos con $250,000 y con escolta policial. Me tiene que dar la misma plata, dado que él está utilizando recursos públicos para financiar una obra de teatro en contra de una persona que todavía no está sentenciada. Y todas esas barbaridades. Me parece que la CONAIE comete el grave error de creer en esta gente. Esta gente es mala, esta gente es perversa, esta gente juega para el capital, pero de la forma más siniestra posible. Luego, el otro gran error que me parece que cometió la CONAIE en estos días fue haber paralizado las acciones de protesta pacífica cuando teníamos que caminar, por ejemplo, hacia la Asamblea Constituyente. Atención, nadie quiere destituir a Lenín Moreno. O sea, nadie quiere hacerse de ese paquete en este momento. No hay otra opción tampoco. Moreno tiene que terminar su mandato, porque claro, eso dice la norma, y la norma tiene que ser respetada. Luego, lo que no puede hacer Moreno es hacer lo que a él le da la regaladísima gana, porque los tiempos cambiaron. Mira, Moreno cree, y la derecha cree, que el Estado, imagínate que es un taxista. Ok, llega el taxi, tú te subes al taxi, tú eres el pueblo, tú eres el pasajero, y ellos te llevan donde les da su regaladísima gana. Es decir, te pueden llevar a un matadero para meterte un tiro en la cabeza o violarte. Y eso ahora ya no se puede hacer. Ahora el pasajero le dice al taxista, al Estado, a dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque este país también es nuestro. Entonces me parece que la CONAIE ha hecho una gran labor, hay un gran proceso de organización comunitaria, de organización social, que se va a ver reflejado en los próximos meses, pero me pareció que debieron haberse quedado un poco más de tiempo hasta evidenciar más a un Estado que termina cayendo en función de la erosión social. ¿Qué tanto jugó la plataforma de Correa y el monstruo que dejó aquí, digamos, montado desde el punto de vista de organización en las protestas? Claro, el monstruo, cuando me dicen a mí, ¿están los correístas detrás de las protestas? Yo te digo que sí. Lenín Moreno fue 1, 2, 3, 4, 5, 6 años vicepresidente de Rafael Correa. No cualquier cosa. ¿Ya? Luego lo mandaron 1, 2, 3, 4 años a vivir a Ginebra, la ciudad más cara del mundo, con plata de nosotros, correísta él. De hecho, hay un video que acabo de subir en el que él dice, yo fui correísta, sí, 1000 veces sí, viva Jorge Glass, me lo tatúa en el brazo, ¿no es cierto? Estuve presente en las decisiones más trascendentales de la Revolución Ciudadana. Eso lo dice Lenín Moreno. Sí. Luego, claro que estuvieron los correístas detrás de las protestas y de la represión. María Paula Romo, que
parece que ha sido buena alumna de Pepe Serrano, luego está Granda, La Tapia, este tipo impresentable de Roldán, este otro de Michelena, todos eran, Michelena era prácticamente hijo de este tipo de los Alvarado. Entonces, correístas ellos. Luego, que Correa haya hecho salir a la gente en la calle de forma tan masiva, eso es ridículo. Digamos que Correa ciertamente tiene un electorado importante, hay gente que todavía lo añora porque durante 10 años hizo un montón de cagadas, pero también hizo algunas obras. ¿Ok? En cambio, la gran obra de Lenín Moreno en sus años de gobierno son 10 muertos, sí. 1000 presos y 1000 heridos. De hecho, en la encuesta que colocaste, cuando colocas los 3 candidatos, pongan su nombre, hay un montón de gente abajo que dice Rafael Correa. Ciertamente. Porque bueno, es innegable, en 10 años tuviste que haber dejado algo positivo y algún grupo de gente que te siga, ¿no? Pero mira, yo en el correísmo me prohibieron publicar mi libro Lo que sufrió Alicia en el País de las Maravillas. En el correísmo me metieron una golpiza. En el correísmo me obligaron a irme del país a vivir a Italia. Yo sigo combatiendo el correísmo, pero por ejemplo mi madre, ella, si tú la convocas a votar, ella va y vota por Rafael Correa. Porque dicen, no, caramba, antes Elías era una porquería y ahora y cuando estuvo Rafael Correa, yo por lo menos me atendían. Sí, sí. Pero eso no pasa con Moreno. Bueno, y te lo digo yo tengo ya un poco más de 5 años en el país con una hija ecuatoriana y yo vengo de un país que está sumido en una crisis muy fuerte, pero cuando yo llegué aquí las instituciones funcionaban y funcionan todavía. Tú vas a un hospital y te atienden. Y hay gente que, claro, da eso por sentado y cree que eso es así de simple, pero quizás antes no funcionaba. Claro, pero qué bueno lo que tú me acabas de decir, porque tú vienes de Venezuela, ¿cierto? Sí. Ya, lo que nos pretenden decir estos estúpidos es que los venezolanos que vienen huyendo de Maduro venían a participar en las protestas para instalar un régimen igual que el de Maduro. Pero qué estupidez. O sea, nadie quiere algo similar. Pero ¿quién se los va a creer? ¿No? Ya, luego. Mira. Y aparte que Maduro es tan incompetente, eso es algo que yo le decía a muchos amigos que me paraban en Cuenca, porque vivo en Cuenca hace mucho tiempo, y le decía, mira, Maduro es tan incompetente que si no ha podido organizar una resistencia o un sistema que funcione meramente adentro, imagínense, lo va a portar afuera. No es Fidel Castro, no tiene esa capacidad. No, es bastante limitadito, ¿no? Exactamente. Bueno, siguiendo un poco hacia el austro, ¿qué te parece si leíste algo, tuviste una idea de lo que pasó en Cuenca? Y bueno, ahora hay un problema muy grande porque en Cuenca el alcalde lo tildan de que se escondió, de que no salió, las redes le dieron muy duro, y al prefecto Yacu Pérez le dieron de que no trabajó, pasó todo el día en las manifestaciones llamando al paro. Y bueno, es el encuentro que tenemos allá ahora, ¿no? ¿Qué escuchaste de eso? ¿Qué idea tienes de lo que pasó en el austro? Bueno, en Cuenca están las familias más ricas del país en los últimos años. Tienes que ver que hay una burguesía muy, muy poderosa allí, que está ahora muy atemorizada con lo que viene ocurriendo. La lectura que yo por ejemplo, yo ayer conversaba con mi niña, que tiene 10 años, a la cual lamentablemente no la puedo ver porque está viviendo en el extranjero. Por un lado con fortuna, porque así se evita todas las porquerías que pasan acá. Pero lo que yo le decía a ella era lo siguiente, te lo explico, le digo, mira, la gente está protestando porque mañana van a venir una persona que de pronto me pide 25 centavos para comprarse un pancito y yo de pronto paso y le digo, no tengo sueldo. Lo hacemos casi todos, ¿ok? Pero lo que estamos originando es que en algún momento ya no va a estar una persona pidiéndome 25 centavos, sino 100 personas afuera de mi casa queriéndome tumbar la puerta. Son los excluidos del sistema, repito. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para evitar que se metan en mi casa y se me lleven todo. Tengo que por lo menos sacar un poco de pan, el pan que me sobra, el que generalmente lo termino botando a la basura los fines de semana, y tengo que compartir algo con ellos. Eso es lo que tienen que entender las élites en este momento. Lo que pasa en Cuenca es la viva demostración del discurso recurrente al que apela una burguesía decadente. No, Yacu Pérez no quiso trabajar, este indio de mierda, que es subversivo, que ahora está alzado y todo lo demás. Pero me parece que tienes que entender una cosa. Una cosa es Cuenca, la ciudad como tal, y otra cosa son los alrededores, ¿no? O sea, la parte rural. Claro. La parte rural hay un fuerte combate contra aquellos que están contaminando las fuentes de agua, sobre lo cual no se dice absolutamente nada. Y esa gente sí tiene un discurso o tiene la convicción de que las cosas están muy mal y que peor no pueden estar ya, y que caminar junto a ciertos líderes que están reclamando por un discurso diferente es lo adecuado. Así es que lo que me parece es que en el Ecuador, tenemos que dejar de discutir tonterías como izquierda y derecha, que ya no se discuten en el primer mundo. Tenemos que dejar de admirar en nuestros billetes
a héroes del ocaso, a héroes que no existen. Tenemos que trabajar sobre educación y tecnología. Tenemos que darle la posibilidad a un montón de peladitos a entender lo que significa la civilidad. ¿Cuál es la civilidad? Aprender a conducir un vehículo. ¿Cuál es la civilidad? Aprender es que en la fila que estamos en el banco, yo no puedo decir me cuida el puesto, no. Aprender a respetar al otro. Y para eso, lamentable, tristemente, tienen que darse episodios de violencia muy fuertes como los que acabamos de vivir en los últimos 12 días. Este gobierno, según su visión, pasará a la historia. Ya hablamos de los 10 muertos, pero a mí me hace, cuando hago un análisis siento que no pudo cumplir con los pobres y tampoco cumplió con los ricos, porque bueno, revirtieron todo el tema del FMI. Y bueno, con los pobres, evidentemente, la primera decisión fue meter la mano en el bolsillo con la eliminación de los subsidios. ¿Cómo crees que pasará la historia de estos años, 4 años? Primero, me parece que no estamos entendiendo algo. Hoy los hombres como nunca antes estamos obligados a migrar permanentemente, recurrentemente. Quienes hemos vivido fuera de nuestra tierra sabemos lo duro, lo difícil que es. Luego, estamos frente a un hombre, a un ser humano, que ya no sabe lo que va a pasar mañana. Tú, por ejemplo, ahora tienes tu empleo, pero en un mes te pueden echar. Y después, ¿cómo vas a mantener a tus hijos, a la gente que amas? Y eso nos agobia, eso nos lleva a estar en un permanente conflicto con nosotros mismos, a estar tristes, a estar angustiados. No entender cómo se manejan las relaciones sociales interpersonales de hoy por parte de un gobernante es no estar en sintonía con su pueblo. El hombre de los 70 tenía por allí alguna ruptura amorosa, la de cuando tenía 15 años, luego encontraba una mujer, se casaba y con esa mujer generalmente moría. El hombre de ahora conoce personas por Tinder porque se siente muy solo y termina teniendo 20 relaciones al mes, al año y 20 veces le rompen el corazón. Somos hombres rotos, hombres y mujeres rotas que vamos caminando por el mundo tratando de buscar una respuesta a nuestros problemas existenciales, lo primero. Lo segundo, cuando Moreno llega al poder, él no está interesado en entender las relaciones interpersonales y menos las relaciones económicas que son mucho más complejas, de un mundo globalizado. De un mundo globalizado en el que la globalización dice que los estados cada vez deben ser menos fuertes y solamente deben servir para cuando están en peligro los intereses del FMI y deben responder con dureza, con firmeza, con balas. Ahora, ¿qué es lo que le termina pasando a Moreno en medio de toda esta vorágine, esta explosión de cosas? Que sus instituciones más importantes terminaron evaporadas. La fiscalía no sirve para nada. Mira, en Ecuador se viola un niño cada 6 horas. ¿Tú crees que se va preso esa gente? No sirve para nada. La fiscalía persiguiendo a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, estando totalmente al servicio del régimen. ¿Por qué no mete presa a Cintia Viteri? Sacó los mismos carros de un gobierno municipal para obstaculizar las vías. Ah, no, es que era para defendernos. ¿Defendernos de quién? De nosotros mismos. Estaban convocando la guerra civil y debería estar preso Cintia Viteri y debería estar preso Jaime Nebot. Y no, solamente es con selectividad. Se quedó vaciada la Contraloría. El Contralor no tiene ningún respeto actualmente del país. Se quedó vaciada la Corte Constitucional, que no dijo una sola palabra en todo este conflicto cuando estaban aplastando los derechos fundamentales. Es decir, ¿para qué debe servir la Corte Constitucional? Para defender algo que se llama el coto velado, para maximizar derechos fundamentales y minimizar los abusos. Y no sirvió para nada. Y luego, el Poder Judicial ecuatoriano, que hace rato ya no vale y la gente no le da una sola peseta. Cuando tú tienes a tus principales instituciones, que deben ser el filtro para salir adelante en una crisis, que están totalmente vaciadas de contenido, tienes un presidente que se levanta a las 3 de la tarde, que te habla 2 tonterías cuánticas, que no se reúne con su gabinete, que no entiende las relaciones interpersonales actuales, que no es capaz de entender un caxo de relaciones económicas. Evidentemente, el país va caminando hacia la quiebra, al abismo. A ver cómo interpretas esto que te voy a decir, que lo he discutido con muchos amigos periodistas y bueno, gente en general, filósofos, politólogos. A mí me dio la sensación siempre de que este presidente, y él creo que lo ha dicho muchas veces, él no tiene ninguna preocupación por su legado. Es decir, en cierta forma quedó con el puesto heredado, llegó allí y está sobreviviendo, haciendo las cosas que, bueno, ya sabemos que hizo, que no hizo, que si fue traicionero o no, bueno, eso es otro tema, pero yo y muchas personas tenemos la visión de que es un presidente que llegó sin interés de cuidar ningún legado político. Él no fue candidato con fervor desde niño a ser, de hecho le preguntaron, ¿qué quería usted hacer de niño? Hay un video donde dice, yo quería ser pirata. O sea... Pero lo cumplió, ¿no? Aparentemente. Entonces, lo que quiero saber es,
si esa visión es posible que la tenga mucha otra gente, si el hecho de que él no tenga un postulado político, una ambición política por ser presidente, ganas de cuidar su legado, ¿eso afecta? No, pero sí tiene terror del preso y tiene el problema de los INA Papers. Y entonces por eso lo tienen, digamos que, cooptado Jaime Nebot y Guillermo Lasso, porque le dicen, solamente si nosotros llegamos a la presidencia, cualquiera de los dos, vamos a tenerte impune. Claro. Porque si no, viene un gobierno de los progresistas, viene un gobierno de la izquierda radical, te meten preso. ¿Ya? Entonces ese es el terror de él. Legado político coincidimos, no tiene ninguno, porque este tipo no tiene un ideario. Claro. Este tipo, digamos que es realmente una barca pirata, va para cualquier lado y trata de aprovecharse de todos. Y eso puede ser muy peligroso, porque si Jaime Nebot es presidente, yo puedo decir muchas cosas, pero yo sí puedo decir que ese señor, desde muy temprana edad, él quería ser presidente. Por X o por Y, pero él quería ser presidente. Sí, yo también quería tener un Maserati cuando era pequeño y quería hacer el gol de chilena con el que Melé ganaba la Copa Libertadores en el 98. Claro. Pero no se podía. Entonces, así mismo le pasa a Jaime Nebot. Jaime Nebot tiene un montón de sueños de perro, de ser presidente, pero olvida que en este país más del 10% de la población son indígenas. Olvida que hay una gran población de gente negra. Y racista, cuando Rafael Correa nombró como gobernador del Guayas a Roberto Cuero, no fue a la reunión que convocó Roberto Cuero, envió a una funcionaria menor del municipio que también era negra, y cuando se le decía, ¿por qué no conversas con Roberto Cuero? Porque no es guayaquileño, y él no entiende los problemas de la ciudad. Es decir, no solamente es regionalista, es un racista a tiempo completo, que además no podría decir, atención con esto, no debería reivindicarse tanto como el guayaquileño de cepa, toda vez que él no es Piguave, toda vez que él no es Hernández, no es Rodríguez, digamos que él es Nebot Saadi, debería ser un poco más abierto, dado que él es hijo de migrantes. Bueno, sin contar que todos en Sudamérica somos hijos de migrantes. Todos. No hay uno que no tenga un poquito de raza. Absolutamente. Ya yendo un poco más a su plano, que usted entiende y conoce mucho más, en Sudamérica estamos plagados de una historia donde sabemos que los poderes no han sido del todo, no han estado separados. Eso es algo que es irrefutable. Sí. Es decir, el Ejecutivo siempre ha ejercido cierta presión sobre el resto de los poderes. Pero le quiero preguntar en este caso en particular, hoy, el día a día del Ecuador, ¿cómo ves este binomio entre judicial y ejecutivo? ¿Qué tan influenciado está el Poder Judicial o qué tan tomado está por el Ejecutivo? O si hay cierta independencia. Me gustaría que nos dieras esa visión, porque bueno, ya salimos de estos años correístas, pero quedó un montón de gente que formaba parte del mismo sistema allí, ¿no? Mira, yo quería aprovechar para obsequiarte mi último libro, que es ¿Qué es y qué no es Derecho Penal del Enemigo? Lo vimos en el Twitter y estábamos muy interesados. Muchísimas gracias. Bacano. Ahora si puedes me lo firmas. Bueno, por supuesto, por claro. favor, será un honor. Tengo en alguna oportunidad fui a Cuenca, te cuento, a la Universidad de la SUAY, donde fui recibido realmente con muchísimo cariño por el señor decano, por la gente de la Asociación de Estudiantes, y dimos una conferencia sobre eso, así es que seguramente voy a estar para fines de noviembre en Cuenca presentando el libro también allá. ¿Qué es y qué no es? ¿Qué es y qué no es Derecho Penal del Enemigo? Mira, aquí hago un análisis bastante importante sobre lo que significa el caso Arroz Verde. En el caso Arroz Verde hay una serie de errores procesales, de hierros procesales, que terminan convirtiendo todo el proceso en nulo. Por ejemplo, la fiscal empezó hablando de concusión. Nosotros les dijimos, no señora, en el caso Arroz Verde no hay concusión. La concusión existe cuando yo te obligo a ti, que estás tienes un puestito vendiendo empanadas y yo soy inspector municipal, te obligo a que me entregues $20 a la semana, de lo contrario te cierro el negocio. Entonces tú me dices, señor, pero yo estoy cumpliendo con todas las reglas, con todos los permisos. No, o me das $20 a la semana o te cierro el negocio. Entonces tú, obligado, coaccionado, me entregas tus $20 semanales, que te pueden servir para darle de comer a tus hijos. En el caso Odebrecht, en el caso Sinohidro, no hay concusión, porque ellos entregaron el dinero de forma voluntaria, no coaccionados. ¿En virtud de qué? Me entregaban 10, 20, 30 millones de dólares para luego recibir las grandes obras, hacer las carreteras, las hidroeléctricas y todo lo demás con sobreprecio, perjudicando al pueblo ecuatoriano. Allí hay otro delito, otro tipo penal que se llama concusión. Por consiguiente, los primeros en ser imputados eran los directivos de Odebrecht, de Sinohidro, Hidalgo y todas estas empresas. Oh sorpresa, la fiscal general no imputa a ninguno de ellos. A partir de allí hay una serie
serie de hierros procesales. Luego, la única forma para imputar a Rafael Correa es el testimonio de dos coimputadas, que lo que tratan evidentemente es como alguien que se está ahogando, ¿no? Y mientras se está ahogando, si viene una persona a salvarla, trata de ahogar a la otra persona para salvarse, por una cuestión de supervivencia elemental. Yo lo que creo es que en el país, desde la época de Febres Cordero, este señor llegó al extremo de poner tanques de guerra en el Congreso Nacional para evitar que mi profesor, el queridísimo doctor, lamentablemente ya fallecido, el doctor Edmundo Durán Díaz, que había ganado el concurso para fiscal general y que era un hombre que nos enseñó a ser críticos de todos los poderes, asuma el cargo de fiscal general. Luego, recuerde usted cuando Carlos Solórzano Constantine, presidente de la Corte Suprema, pidió al presidente de la República que le permita revisar los microfilms de las cuentas de los gastos reservados para ver en dónde estaba depositando la plata Alberto Dagit. Sixto Durán Ballén no lo dejó y ya presionado por el país entero terminó pidiéndole la renuncia a Dagit. Es decir, episodios de sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo en el Ecuador son recurrentes. Mientras tú no rompas ese vínculo, ese concubinato oscuro entre estos dos poderes, no vas a tener democracia. Mientras tengas los medios de comunicación más importantes en muy pocas manos, repitiendo lo que al poder le interesa. Por ejemplo, mientras estaban matando indígenas en el Ecuador, no me vengan con el cuento de que los 10 se suicidaron por amor durante las protestas, de que el muchacho que decían que era un delincuente, después termina apareciendo que tenía más del 90% de discapacidad intelectual. Termina muriendo en condiciones bastante extrañas. Se terminan cayendo 3 personas de un puente. Digo, los 3 se suicidaron por amor el mismo día, bastante poco creíble. Pero lo que te trato de decir finalmente es que mientras el Poder Judicial se mantenga como una ramera, como una prostituta de los otros poderes, en el Ecuador no va a haber justicia social. Y es una realidad muy, para no decir la misma, muy similar al resto de Sudamérica, que pareciera que estamos padeciendo todavía una pesadilla post-independencia. Mira, yo pude haber hecho mucho dinero, Antonio, mucho dinero. En el gobierno de Correa yo tenía buenos contactos allí, porque yo, en mi época estudiantil siempre estuve bastante vinculado a los grupos de izquierda, y tenía muchos amigos que se cuadraron en el gobierno de Correa. Me vinieron a buscar, me dijeron, Pedro, vente para acá, trabajemos acá. Y yo decía, me parece que hay un buen arranque, y que este tipo... Y había mucho dinero en la calle. Pero por supuesto, pero lamentablemente terminó metiendo a Alexis Mera, a los Alvarado, a toda la más rancia derecha, y a partir de allí algunos nos distanciamos y empezamos a ser críticos con algunas posiciones que eran muy parecidas a las de Pinochet. Por ahí hay un tarado, ¿no es cierto?, que se dedica a ser, digamos que un payasito de esos, y dice, ¿cuánto te extrañamos, Pinochet? Pinochet mataba gente, mataba estudiantes. Mira, en la época de Videla en Argentina, yo te lo digo porque yo vivo en Buenos Aires, porque estudio allá, en la época de Videla en Argentina, tenían un montón de gente secuestrada. Cuando Argentina ganaba los partidos en el Mundial de Fútbol de 78, los sacaban a los presos. ¿Para qué? Para que puedan ver desde muy lejos, desde una prisión, cómo la gente estaba celebrando por el triunfo de Argentina contra cualquier equipo en el Mundial. Y les decían, mira, ¿cómo están celebrando? ¿Ves que los olvidaron? Bueno, dictador en el 78, campeón Argentina en el 78, y tenían en otro estadio a la gente torturando. A la gente torturando en el mismo momento. Inauguraron con los helicópteros tirar a la gente al mar y se robaban a los hijos de los muertos. Y mucho eso está comprobado realmente. Está comprobado, está en el libro El Nunca Más de Ernesto Sábato. Sí. Y luego todas las barbaridades que hizo Pinochet. Es decir, para mí, un asesino no merece otra cosa que no sea que le escupas la cara. ¿Y crees que Latinoamérica está hablando en este momento? Porque la historia que nos contaron a todos los últimos 15 años, este cuento ya de que Chile es el país que más crece, Chile es el país más próspero, cierto, pero que no redistribuye, la ganancia no se distribuye, y si no fuese así, no estuviéramos en este momento una protesta que empezó por 30 pesos de la subida del subte, y la gente dice, no, es que no es eso, nosotros queremos un cambio en la Constitución, el sistema está mal, está partido, no funciona, esto es un sistema muy desigual. ¿Cuál es la visión que das del tema Chile? Porque pareciera que este va a ser el punto de inflexión para toda América. El problema con Chile es que todavía mantiene la misma constitución de Pinochet. Y esa constitución fue armada por un señor que se llamaba Milton Friedman, que era de los Chicago Boys. De los Chicago Boys, que era siempre un lacayo de la más rancia aristocracia. Liberal completo. Pero mira, el problema con ellos es que si ellos ganan $10,
ellos se quieren llevar 9,99 y te quieren dejar un centavo a ti, que eres el que trabaja todas las horas posibles, para que con eso comas, para que con eso pagues el alquiler y todo lo demás, y no me alcanza. Eso genera conflicto social. Cuando hay la positio y la negatio, viene el desarrollo en espiral. El mundo no se va a detener, los pueblos no se van a detener. Cuando los pueblos dan un paso hacia atrás, generalmente es porque se están preparando para dar dos hacia adelante. Yo esto lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Me parece que América Latina va a trabajar en los últimos años en serios procesos de discusión al interno para ver cómo nos reposicionamos y cómo nos convertimos de aquí en unos años en lo mismo que los tigres asiáticos, con una posición muy nuestra porque nosotros somos muy ricos culturalmente. Mira, yo estoy por reunirme, por ejemplo, ahora con más de 11.000 afiliados de las de agrupaciones de guardias de seguridad privada, que me dicen, Pedro, ayúdanos con esta vaina, porque a nosotros nos tratan como perros, los ricos nos meten golpizas en las mismas garitas que les estamos cuidando las casas de ellos. Si se mete un ladrón y terminamos, nos dispara y nosotros terminamos tratando de defender nuestra vida y los disparamos, vamos presos nosotros como si fuera un asesinato, nos hacen trabajar turnos de 24 horas, cuando lo lógico es que para un turno de 24 horas trabajen 3 guardias, uno cada 8 horas, que luego por lo menos ganen $1.000 por cada turno, cada guardia, por ahí les pagan el básico, pero el dueño de la compañía de seguridad se forra en billete. Me parece que, mira, que hay una serie de grupos sociales que a partir de lo que viene pasando, empieza a tocarte la puerta y a decir, Pedro, conversemos respecto de nuestras realidades. Este es el momento de las reivindicaciones. Y claro, vamos a tener que mover la colcha de un lado para otro, porque no solamente te vas a poder tapar la cabeza, también tienes que tapar por ratito los pies. Bien rápido para pasar ya a unas preguntas que te quiere hacer la gente y luego para que continúe tus actividades. El jueves vas a la CIDH, entre otras cosas, para hablar de la represión que hubo y bueno, la actuación del ministro de Defensa y la ministra de Interiores. ¿Qué nos puedes comentar un poco de lo que va a suceder ahí, lo que vas a exponer? Primero voy a entregar una serie de videos. Voy a entregar las denuncias de los muchachos que estoy representando, que han sido realmente en la cultura del garrote, han sido brutalmente torturados, han recibido tratos crueles, inhumanos y degradantes. Voy a exponer a varios periodistas ecuatorianos, a quienes vine defendiendo siempre, exponiendo mi vida para que ellos tengan derecho a decir todas las cosas que querían decirle a Rafael Correa, y ahora le piden a la fiscal general que me meta preso. ¿Por qué? Por decir, los quieren matar, a los indígenas los van a matar, el mundo tiene que saber lo que está pasando acá, están considerando un genocidio. Si me tengo que ir preso por eso, me voy gustoso y me muero en la cárcel. Durante las protestas vi que hiciste 2 o 3 comunicados en Facebook. Sí, y uno fue, mira, el uno es viral, no tiene un solo centavo de pauta, tuvo 60.000 compartidos y después se corrió por todas partes, llegó a los rincones más recónditos del país. Es decir, la gente ávida de escuchar una posición diferente a los Vivanco, a los Payares, a los Zurita. Pero eso tienen que entender. Bueno, ahora, date cuenta de lo que dice aquí un fan, dice, que se llama Javier Estena, excelente entrevista, no comparto algunas cosas con el doctor Pedro Granja, pero tiene clarísima la situación del país y así debería ser. No podemos estar siempre de acuerdo en todo, pero es bueno reconocer cuando alguien tiene un punto que por lo menos puede ser debatible, ¿no? Sí, pero mira, yo pienso que lo peor que puede ocurrirnos es creernos dueños de la verdad. Yo soy un pobre ignorante, yo no soy dueño de nada. Yo lo único que estoy diciendo es que si quieren matar a alguien solamente por el hecho de ser pobre, eso es un delito. Es decir, mira, que estaban quemando la Contraloría, ok, tienen que capturarlos. Luego tienen que procesarlos. Sí. A los que hay que meter presos, hay que meterlos presos. Y tienen que ir muchos años a la cárcel, con mucha dureza. Yo creo en un derecho penal de autor para el que hace barbaridades, para el que viola, para el que comete actos de terrorismo con mucha fuerza. Pero, mira, pero no me vengan con el cuento de que capturaron a 30 venezolanos que en el aeropuerto Mariscal Sucre que venían con armas semiautomáticas, digo, y además indocumentados. Digo, ¿cómo entras y sales de un aeropuerto indocumentado y con armas automáticas? Eso no te lo cree nadie, deja de joder. Bueno, ya yendo a las preguntas de la gente, ¿no? La primera es, ¿qué opinas de programas como La Posta? Me dan profundo asco. ¿Estuviste allí un par de veces? Estuve un par de veces, pero me dan profundo asco. Me parece que son gobiernistas. Más que gobiernistas, si son gobiernistas yo los respeto.
¿Ok? Tú puedes pensar, por ejemplo, a favor de, no sé, del régimen de Maduro, en contra del régimen de Maduro. Tú puedes pensar que en este momento hay un crecimiento económico en Venezuela. Yo te lo respeto y lo vamos a discutir con cifras y después nos terminamos dando la mano y un abrazo. Es decir, tener posiciones diferentes no nos hace enemigos. Lo que tú no puedes hacer es tomarme el pelo y pretender creer que mi pueblo son un montón de idiotas. No me puedes decir que en este momento está lloviendo cuando es meridiano que no está lloviendo. Sí. ¿Ok? No puedes tratar de decirme que los indios son terroristas, los indios son lo peor del mundo, como dice Nebot. Eso no te lo voy a creer. A mí me parece que los indígenas representan lo más hermoso de la cultura ecuatoriana. Ellos son los dueños reales de esta tierra y cualquier discurso a favor de su genocidio a mí me provoca profundo asco. Sí, Nebot decía que son parte de nuestra historia temprana y yo no sé por qué no decir de nuestra historia actual. No solamente temprana. Pero por supuesto. Están vivos y coleando, ¿no? Bueno, esa pregunta que te dice de la sí, posta ¿no? es de Armando Guamán. Otra persona pregunta, como Armin Sarmiento, ¿qué opinas del Grupo de Puebla? Si está detrás de todo esto. Ya habíamos hablado de eso, pero es bueno que lo... Mira, hay dos posiciones actualmente en el mundo. Siempre, repito, positio y negatio, que son necesarias para el desarrollo en espiral, porque de lo contrario, si todos pensamos iguales, nos cortamos el pelo a cero, nos vestimos iguales, somos una sociedad de idiotas, ¿ok? A la que al final nos va a terminar gustando la misma mujer y nos vamos a terminar matando a cuchillazos por ella. Sí. No, tienen que haber diversos gustos, diversas posiciones. Hay dos hombres que están peleando el control del mundo, que son Vladimir Putin y este tipo Trump. El uno con un marcado racismo, el otro también. Luego, me parece que más allá de lo que haga o deje de hacer el Grupo de Puebla, hay un resurgir de los pueblos en América Latina. Los mapuches y los indígenas en Ecuador, la CONAIE, no sigue la receta del Grupo de Puebla ni la receta del FMI. Están buscando su propio camino. Me parece que decir que ellos son los que han protagonizado todo lo que vino ocurriendo en el mundo actualmente, al menos en América Latina, es demasiado reduccionista. Darío Guerrero pregunta, ¿cuál sería tu binomio presidencial para el 2021? Si lo tienes alguno. No, yo no tengo binomio presidencial, yo ni siquiera voy a votar, yo soy un anarquista consumado. Yo lo que pienso es, por ejemplo, en lo poquito que sé, yo creo en un derecho penal del enemigo que es diferente al populismo penal. El populismo penal de Andrés Páez te dice, hay que aumentar las penas. Claro, como que si el ladrón, ¿no es cierto?, se pone, o el violador se pone a leer, mira, che, aumentaron las penas, hoy ya no salimos a violar mujeres. O sea, eso es ridículo. Claro. Por allí no va la solución. Yo pienso que hay que tener un derecho penal del enemigo, un derecho penal de tercera velocidad para combatir a los delincuentes económicos, a los que se roban el país en peso. A eso tenemos que meterlos en cadena perpetua. No matarlos, porque en el momento en que lo matamos perdemos toda legitimidad para juzgarlos, porque nos convertimos en algo peor que ellos. Ahora, yo lo que considero es que en Ecuador vamos a tener por primera vez un candidato de los movimientos autóctonos, de los movimientos indígenas, y eso a mí me da muchísima alegría. Si te nombran Yacu Pérez, ¿qué pensarías? Lo admiro, es un buen amigo, lo estimo un montón. Y ojalá que se prepare un poco más en materia económica y estoy seguro que podría ser una buena opción. ¿Leónidas Issa? También es un tipo brillante, es un tipo muy humilde, que realmente me emociona escucharlo, ¿no? Porque estoy viendo allí estoy viendo allí a mis abuelos, estoy viendo allí a mis vecinos, estoy viendo una posición de gente humilde que es con la que yo siempre he estado. Dante Vera pregunta, ¿quién es peor, Nebot, Bucaram o Lasso? Pienso que el peor de todos fue Febres Cordero, que fue el padre de Jaime Nebot. De esa clase política. De esa clase política, que representa lo que era Camilo Ponce, que representa lo que fue Jarrín Cagüeñas con Astra. Así es que por ahí mismo van todos. Freddy Chama pregunta, ¿cuál es la relación que tiene con los Bucaram? Mira, hubo un caso de un niño que fue violado en una escuela que se llamaba Rita Lecumberri, que fue violado varias veces y lo contagiaron con el virus del SIDA. Dalo Bucaram me llama por teléfono y me dice, Pedrito, tú eres experto en este tema, te ruego porque el tipo está 3 años libre, y el niño, cuando yo lo conozco, oye, era realmente hueso y pellejo. Me terminó pidiendo la camiseta de Barcelona, yo soy melicista a muerte, le conseguí la camiseta original de Barcelona. Al tipo lo tenemos preso actualmente. Si a mí me llama Nebot para participar en la persecución de violadores, en la persecución de terroristas, yo lo voy a hacer. Ahora, jamás en mi vida he estado vinculado al PRE. Los abogados históricos del PRE eran los Vanegas, era el Hueso Solórzano. Cuando Bucaram era presidente, yo tiraba piedras en la universidad. Tú puedes irlo a buscar en un periódico, en cualquier periódico.
periódico, vincularme con los Bucaram, los Bucaram. No me interesa un pepino lo que hayan hecho los Bucaram. Yo soy hijo de Pedro Granja, un hombre muy pobre, pero digno, un hombre que salía a trabajar, que se rompía el lomo trabajando 14, 16 horas y siempre lo terminaba viendo triste, porque no terminaba teniendo para comprarnos un par de zapatos a nosotros. Pregunta Fabricio Medina. Bueno, esto ya lo hablamos, lo del Foro de Sao Paulo. Sí. Brian Campoverde, si existiera un cambio económico en el país, ¿cuánto tiempo cree que le tomaría al Ecuador estar estable como estuvo? Bueno, 4 o 5 años. 4 o 5 años. Me parece que las medidas deben ser expulsar al Fondo Monetario Internacional de acá, declarar impagable la deuda con China, porque es una deuda absolutamente ilegal. Hay un montón de irregularidades allí. Después, aumentar los salarios en un 30%, obligar a los patronos a pagar los 1.200 millones de dólares que le deben al IES, de la misma manera que me joden a mí hasta por el último cafecito que me tomo, también que ellos paguen sus deudas, hacerles pagar a los banqueros y a los grandes carteles económicos de este país los más de 4.500 millones de dólares que le deben al SRI. Por ahí sale Yannick y nuestros dicen, es mentira. Lo que se hizo fue una moratoria. La moratoria significa no pagar la deuda que tienes, para hacerlos pagar, ¿no es cierto? Algo así como 100 milloncitos que ellos no querían pagar. Para eso está la ley. Que es una chuchería. Para obligarlos a pagar todo, completo. Digamos que, mira, además, si tú, por ejemplo, ¿qué es lo que quieren los empresarios? Aquí rapidísimo. Quieren flexibilización laboral. ¿Para qué? A ver, Antonio, te voy a hacer trabajar en la época de Navidad 2 horitas nada más, porque 2 horitas te necesito. Pues te hace trabajar 10 horas, te pagan $10, $5 por hora, pero te llevan a descargar un camión, ¿no es cierto?, durante 2 horas, el mismo trabajo que tendrías que haber cumplido durante 40 horas semanales. Te explotan el máximo y después con tus $10 te tienes que gastar 8 comprando Pronax porque te duele todo el cuerpo. Y esa gente es la que te habla de solidaridad. Mira, si no entendemos en este momento, que o nos damos un poco la mano entre todos, o empezamos realmente a pensar en el prójimo apenas como si fuera yo mismo, o nos vamos a la puta mierda. Sí, bueno, y lo que hace oscuro el panorama es que, bueno, sabemos que casi por antonomasia los grupos de poder no conocen mucho la palabra generosidad, es parte de su ADN, ¿no? Por eso lo estamos obligando. Sí. Bueno, Darío Guerrero pregunta, ¿cuál es su opinión acerca de María Paula Romo en base a lo ocurrido al levantamiento indígena? ¿Qué debería pasar con ella? Le he presentado una denuncia por delitos de Estado a María Paula Romo, a Osvaldo Jarrín y a Lenín Moreno, que la voy a defender este 30 de octubre a las 2:10 de la tarde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sé que eso seguramente va a terminar conmigo enjuiciado y sé que seguramente me van a querer meter preso por esa grave herejía que estoy cometiendo, pero son los riesgos del tema. María Paula Romo va a terminar presa seguramente cuando regrese la democracia al Ecuador y cuando tengamos un poder judicial independiente, no este poder judicial que es evaluado por los mismos lacayos de Moreno, por un montón de abogados panzones y borrachines que lo único que criticaban a Correa era porque lo único que querían era la ley del quítate tú para ponerme yo, que viven creyendo en la ley del embudo, lo ancho para ellos y lo angosto para los cojudos. José Echeverría Andrade pregunta, ¿te harías candidato presidencial? No, de ninguna manera. Yo quiero demasiado a mis hijos, así que no les puedo hacer eso. Y ya para finalizar, desde España, esto ya lo hablamos, pero un resumen muy corto, claro. Porque nos está escribiendo desde Valencia, España, una migrante ecuatoriana, ya hay muchísimos, 500.000. Pedro, ¿qué piensas sobre las persecuciones políticas del correísmo, en especial la alcaldesa de Pichincha? Se llama Acile González Morán. Esto es importante. Yo fui abogado de Mary Zamora, acusada por Rafael Correa de terrorismo después del 30 de septiembre. Y conversamos en varias ocasiones, le enviamos varios mensajes al presidente Correa diciéndole, presidente, no se puede acusar de terrorista a cualquiera si no encaja en el tipo penal. Si ella vociferó en su contra, en las protestas y todo lo demás, es otro tipo penal, pero terrorista es aquel que pone bombas, aquel que genera realmente terror en la población con actos de violencia extrema, y Mary Zamora no lo es. La habían condenado a 8 años, me vino a buscar la gente del MPD, que por cierto ahora me odia, porque así son ellos de toda la vida, y yo la fui a defender gratis, me movilicé de aquí para allá, y terminamos revocando la sentencia en su contra en casación, y al día siguiente Correa me dijo de todo, ¿no es cierto? Me dijo que yo era prácticamente lo peor del mundo, hasta lo que me iba a morir.
Yo me siento orgulloso de eso. Ahora, si persiguen a Rafael Correa en forma política, yo voy a defender a Rafael Correa contra la persecución política. A mí me parece que todos los poderes deben ser siempre contenidos por las agencias judiciales. No les podemos dar la posibilidad a las agencias policiales de hacer lo que les da la regalada gana, Antonio. Porque mañana te rompen la puerta de tu casa y te llevan a ti frente a tu niña, frente a tu niño, y te terminan encerrando en un calabozo de por vida. Y eso es tan repudiable si lo hace Febres Cordero, Correa o Moreno. Justo llegaba una pregunta que decía, ¿defenderías a Rafael Correa? Y justo la estás respondiendo en este momento. Sí, yo tengo una posición, no creo que llegaría a ser abogado de Rafael Correa ni de nadie vinculado al correísmo, pero sí soy muy crítico con el secuestro de Paola Pavón. A Paola Pavón la han metido presa porque porque le encontraron una colilla de marihuana, y sustancias psicotrópicas, porque le encontraron, repito, esto en medio broma y medio en serio, le encontraron un calzón sucio, al otro porque le encontraron un montón de billetes que, porque es indígena no puede tener dos tarjetas premium de crédito, los tienen presos por gusto, sin ninguna acreditación. Preguntan desde Nueva York si ella tiene opciones de salir ilesa de esto. Procesalmente no hay nada contra Paola Pavón, procesalmente es una persecución política sin nombre, es decir, cualquier juez medianamente ilustrado decretaría inmediatamente su liberación, pero como está el país actualmente, cuando el Poder Judicial está totalmente de rodillas frente al Poder Ejecutivo, mientras eso suceda, hay un grave peligro de que todos nos vayamos presos por cualquier mamarrachada. Bueno, Nelson pregunta sobre la prensa, ya hablamos de eso, lo que piensas de la prensa. Yo, para que sepas, estuve 12 días, bueno, un poco menos, tragando gas, porque yo estuve transmitiendo en vivo, detrás de la policía, detrás de la protesta, 12 días corriendo, y la verdad es que el mayor miedo que yo sentí era cada vez que gritaban prensa corrupta. Pero yo le decía, estamos aquí, estamos transmitiendo en vivo, no estoy cambiando nada. Bueno, y poco a poco la gente fue entendiendo, pero la verdad es que eso no lo hemos ganado nosotros, la prensa. Bueno, yo me incluyo ahí, pero evidentemente estamos hablando de los grandes grupos empresariales dueños. Pero te cuento, mi mujer es periodista. Y ella se pone muy enojada conmigo permanentemente porque yo hablo de tarrineros y todo lo demás y le digo, mi amor, no, pero no es contra ti, porque ella hace un periodismo diferente, claro, ¿no es cierto? Y no es contra ti, Antonio, lamentablemente. El sistema de información está podrido y lo que se han ganado es el odio de la gente, ¿no? Y lo sentimos. Bueno, quasi tutti i miei miti sono morti. Eres evidentemente un anarquista. Casi todos mis mitos están muertos. Ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro? Es una última pregunta que hicieron del Ecuador y ya te dejamos. ¿Cómo ves el futuro más inmediato del Ecuador? Primero, mi futuro mismo es incierto, el tuyo también, y eso como te decía hace un momento, nos llena de agonía. Nos ponemos a reunir unos chuchos para sacarnos una casita y después no sabemos en qué momento vamos a perder el empleo, en qué momento viene una revuelta y lo perdemos todo. Y todos estamos así con mucho miedo, salvo aquellos que tienen grandes intereses económicos y que pueden sacar, no sé, 500 millones de dólares y llevárselos afuera. Ahora pueden con la... ahora van a poder con las reformas tributarias que tratan de hacer. Claro, Moreno tratando siempre de servirle a los que le dan el banquete y los que le van a garantizar según él impunidad. Yo no creo que va a haber país en el que se pueda esconder después de unos años. Y además que yo no creo que pueda dormir después de los 10 muertos que tiene su haber. Yo pienso que Ecuador va a salir adelante. Yo amo esta tierra. Hace un montón de años vinieron un par de pescadores ignorantes portugueses que nunca aprendieron a hablar español, porque eran muy básicos y que eran mis bisabuelos. Y yo ya soy de acá, me amo esta tierra con una pasión extraordinaria. Estoy convencido que con gente como tú, con gente de afuera, con gente de adentro, vamos a lograr construir un nuevo arquetipo de sociedad en el que si yo tengo 2 manzanas y comparto contigo, vamos a evitar la violencia. Mira, ¿qué es lo que yo siempre le he venido enseñando a Fabiana, mi hija, que la adoro con todo? Por ejemplo, a veces le mandaba 2 sanduchitos a la escuela. Me decía, papá, pero tú sabes que soy flaquita, yo como uno solo. Sí, mi amor, pero algún compañerito tiene que haber que de pronto no llevó sanduchito y usted comparte y de pronto él le da un pedazo de guineo, un pedazo de banano. ¿Ya? De esta manera, usted se va a evitar que él trate de arrebatarle lo que usted lleva y va a poder comer en paz. Es decir, si empezamos a conversar con nuestros hijos de esta manera, empezamos a crear un mundo diferente. Y aprendes el hábito de la generosidad, que es tan hermoso, ¿no? Y además, es la única forma de evitar la violencia. Sí. ¿Okay? Es decir, no
solamente hacerlo porque somos extremadamente generosos y buenos, no, es una forma de evitar la violencia. Si yo tengo 2 panes y comparto uno contigo, tú te vas a convertir en mi amigo, y cada amigo que sumo es un enemigo que mato. Un día te voy a proponer, a ver si estás en Cuenca o yo vengo de nuevo a Guayaquil, me gustaría hacer una conversación un poco más histórica, filosófica, sobre todo el hecho de, seguramente has leído algo de esta corriente hispanista de la historia, Patricio Olón, María Elvira Pérez Roca, que están escribiendo sobre este tema de que el proceso de independencia en América nos dejó balcanizados, los países se separaron abruptamente y el proceso de independencia es el culpable de todo lo que tenemos hoy. Sí, mira, escribí sobre eso en un artículo bastante importante que apareció en una revista que se llama Studi sulla questione criminale, que es una revista importante de universidades italianas. Lo bueno de todo esto es que mis compañeros italianos fueron los primeros en llamarme, los primeros en escribirme y decirme: Pedro, si esta gente te quiere meter presa, nosotros vamos a hacer un escándalo con la gente de la Liga Europea de Criminología en Bolonia. Muchos de esos compañeros dan clases en Bélgica, en Francia, en diversos países, y a todos sus estudiantes los están obligando a leer el artículo, ¿no es cierto?, para que se enteren realmente lo que pasa en Sudamérica. He estado al tanto de lo que me estás planteando y nada, la próxima vez hacemos un... Claro, el pasa es que el costo político de decir por lo menos que Bolívar se equivocó, de que Sucre eran todos parte de la masonería y bueno, fueron pagados por los ingleses para sacar a los españoles, eso no lo va a decir ningún político que tenga ganas de ser presidente, pero hay una historia que se está reescribiendo y la idea de hecho recuerda cuando viene Sucre a entrevistarse con Bolívar acá, Bolívar le dice, pero perdóname, Guayaquil le pertenece al Perú, San Martín era muy ligado al Perú, sí. Es el puerto peruano, y Bolívar le dice, no, tengo que unir la parte de arriba, la parte de la montaña de Quito y todo lo demás, toda esta sierra, con Guayaquil para entregársela a estos piratas que pelearon en la guerra y que se me están rebelando. Y entonces arman un país para entregarse las flores, pues, sí, para entregarse a los mercenarios. Pero esa es la verdad, y hay que decirlo, ¿no? Y también ocultan la historia hermosa de los indígenas, que parece increíble. Más del 80% de los grupos indígenas de Sudamérica pelearon con el ejército realista. No querían un nuevo gobierno porque venían más impuestos y al final tuvieron razón. Sin y ahí duda. Está, bueno, víctimas los mapuches y todos los demás. Bueno, Pedro, te agradezco un montón. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Encuentro TV. Comunicación alternativa.